Bienvenidos a una emisión más del curso de inducción a nivel medio superior. Es un gusto poder estar con ustedes en esta nueva modalidad de aprendizaje a distancia. En esta sesión analizaremos el tipo de texto de reseña crítica, para lo cual revisaremos su concepto, características y partes fundamentales. Sin más preámbulo, ¡comenzamos! Antes de iniciar con el concepto de reseña crítica, ¿qué te parece si hacemos un ejercicio donde emitas tu opinión? Recordándote que opinar es dar tu punto de vista o expresar lo que piensas. Para ello, hemos elegido el libro de Bajo la misma estrella del autor John Green, considerado el rey de la literatura juvenil. Si en algún momento no has leído el libro, utiliza cualquier otro que te haya gustado. Ahora da respuesta a las siguientes preguntas y realiza un breve texto con tu opinión. ¿De qué trata el libro? ¿Quiénes son los personajes principales y qué papel desempeñan en la historia?
¿Qué aspectos son los más relevantes que destacarías de esta obra? ¿Qué aspectos positivos y negativos para ti presenta el autor? ¿Recomendarías la lectura de este libro? ¿Conoces algunos antecedentes del autor del libro? ¿De qué tipo de obra se trata? ¿Aventuras? ¿Sentimental o romántica? ¿Caballeresca? Una reseña es un texto corto que presenta una postura objetiva, permite conocer una obra o texto a profundidad y tiene en cuenta la estructura del texto objeto de estudio. En la reseña crítica se asume una posición argumentada. Vamos a aprender a hacer una reseña reconstructiva. Los pasos son: presentar brevemente la tesis y los argumentos del texto, plantear el problema que vas a criticar del texto, proponer la tesis que quieres defender frente a las fallas o aciertos de la tesis o argumentos del texto, desarrollar los argumentos de tu tesis. Hagamos una reseña crítica. Para eso tomemos el texto de Aristóteles, que dice así: todos los hombres desean por naturaleza saber, así lo indica el amor a los sentidos, pues al margen de su utilidad son amados a causa de sí mismos y el que más de todos, el de la vista. En efecto, no solo para orar, sino también cuando no pensamos hacer nada, preferimos la vista, por decirlo así, a todos los otros, y la causa es que, de los sentidos, este es el que nos hace conocer más y nos muestra muchas diferencias. Vamos paso a paso. Primero, recuerda que tienes que presentar brevemente la tesis y los argumentos del texto, lo que hicimos en la reseña reconstructiva. Dice así: el texto afirma que el sentido de la vista es el que merece mayor valoración o amor, porque tiene efectos productivos para el ocio y el conocimiento. Paso 2. Plantear el problema que vas a criticar del texto. Para ello puedes valerte de una de las dos siguientes preguntas. ¿Qué crees que se puede criticar del texto? ¿O con qué estás de acuerdo? Respondámoslo de la siguiente manera. Creo que es posible criticar dos aspectos. Uno positivo. Es verdad que los sentidos son valorados sin importar su utilidad. También encuentro algo negativo. Suponen que todos valoran la vista por igual. Después de leer el texto, ¿a qué crees que le falta claridad a una frase o a un término? No es claro en el texto si todo el mundo valora la vista como lo mejor o solo lo hace el autor. Tercer paso. Proponer la tesis que quieres defender frente a las fallas o aciertos de la tesis o argumentos del texto. Por ejemplo, yo quiero argumentar contra la falla que encontré en el texto. Entonces, mi tesis será la siguiente. No creo que todos valoren la vista por igual. Una redacción más completa quedaría así. Si bien puede ser cierto que las personas valoren los sentidos en sí mismos, no creo que todas consideren la vista como el más importante de estos. Punto cuarto. Desarrollar los argumentos de tu tesis. ¿Con qué argumentos puedo defender mi tesis? La vista es más valorada por la gente del común y por los artistas plásticos. Y cada persona, de acuerdo con sus preferencias y profesiones, encuentra más valía en uno u otro sentido, pues a cada quien dicho sentido le dice más y mejores cosas sobre el mundo que la propia vista. ¿Qué ejemplos puedo mencionar? Un músico valora más el oído y un chef valora el gusto y el olfato. Como producto, la reseña crítica pudiera quedar de la siguiente manera. Si bien puede ser cierto que las personas valoren los sentidos en sí mismos, no creo que todas consideren la vista como el más importante de estos. Por ejemplo, la vista es más valorada por la gente del común y por los artistas plásticos. Sin embargo, un músico valora más el oído y un chef el gusto y el olfato. En última instancia, cada persona conforme a sus preferencias y profesiones encuentra más valía en uno u otro sentido, pues a cada cual dicho sentido le dice más y mejores cosas sobre el mundo que la propia vista. En conclusión, el texto cae en una generalización inadecuada al afirmar que la vista es el sentido más amado. Otra posible redacción sería: falla el texto cuando dice que la vista es el sentido más amado, pues generaliza. Los ciegos de nacimiento no sabrían qué amar. Los músicos de profesión o los amantes de la música preferirían el oído. Los cocineros y catadores valorarían y amarían más el gusto y el olfato, etc. Cada persona, conforme a sus preferencias y profesiones, encuentra más valioso un sentido particular, pues éste le puede brindar más y mejor conocimiento sobre el mundo que la propia vista, la cual puede, por el contrario, conducir al error. Ahora que ya conocemos el concepto
de reseña crítica, es momento de examinar sus características. Brevedad. La exposición de los argumentos es precisa y resumida. Se debe destacar los aspectos más llamativos de la obra en cuestión. Opinión del autor. El autor debe ser especializado teniendo una información amplia y detallada sobre el tema. Debe invitar al lector para que formule sus propias opiniones y juicios de valor sobre la obra o evento. Variedad de contenido. El reseñador argumenta sus juicios de valor. Se abre paso a las recomendaciones y conclusiones. Exposición de ideas. Su contenido puede estar basado en una exposición artística, un concierto, una obra de teatro, una película o cortometraje, una publicación de un libro. Es importante destacar cuáles son las partes esenciales de la reseña crítica. En primer lugar encontramos el título, posteriormente la presentación, el desarrollo y finalmente el cierre. Una vez que ya conoces todos los elementos en la construcción de una reseña crítica, es momento de ver el siguiente video. Pon atención en el siguiente segmento para que conozcan cuál es la información que necesitan para hacer la reseña de un poema. Y como todo se entiende mejor con ejemplos, también incorporé un par de ellos. Para escribir la reseña de un poema, lo primero que hay que hacer es elegir el poema y leerlo. Comienza por escribir la información principal, es decir, el nombre del autor y el título del poema. Hay que responder las siguientes preguntas. ¿De qué trata el poema? ¿Sobre qué tema habla? Puede ser sobre la pobreza, el amor, la violencia, el odio, la venganza, etc. Es necesario también distinguir el tipo de lenguaje que usa el autor. Este puede ser sencillo, rebuscado, clásico, moderno, popular, culto, folclórico. Investiga estos estilos y sus características para identificarlos en los poemas que te agraden. Intenten comentar un poco sobre el contexto y el tiempo en el que el autor escribió su obra, o alguna vivencia del poeta que conozcas o hayas investigado. Lo más interesante de una reseña es contar lo que transmite el poema, qué sentimientos despierta al leerlo y si es recomendable o no. Al final, deben de escribir una reseña de media página que tienen que compartir con sus compañeros de clase, familia y amigos. Ahora vamos a ver dos reseñas sobre un fragmento del poema Nocturno a Rosario, de Manuel Acuña. Pues bien, yo necesito decirte que te adoro, decirte que te quiero con todo el corazón, que es mucho lo que sufro, que es mucho lo que lloro, que ya no puedo tanto al grito que te imploro y te hablo en nombre de mi última ilusión. Yo quiero que tú sepas que ya hace muchos días estoy enfermo y pálido de tanto no dormir, que ya se han muerto todas las esperanzas mías, que están mis noches negras, tan negras y sombrías, que ya no sé ni dónde se alzaba el porvenir. De noche, cuando pongo mis sienes en la almohada y hacia otro mundo quiero mi espíritu volver, camino mucho, mucho, y al fin de la jornada las formas de mi madre se pierden en la nada. Y tú de nuevo vuelves en mi alma a aparecer. ¿De qué trata el poema? El poema refiere a la tristeza que siente el autor al ser mal correspondido en el amor por una mujer. Entender un poema no es nada sencillo. Se pueden tener muchos puntos de vista. Se puede especular y transmitir la perspectiva personal. Nocturno nos habla del infortunio amoroso, del desgraciado en amores y de la desventura. ¿Qué resaltas del contexto del poema? Me parece interesante analizar la muerte del autor poco después de escribir el poema. No me parece que el desamor de Manuel Acuña por Rosario lo haya orillado al suicidio. Hay que considerar que vivía en la pobreza. Su estado mental era turbio. Su salud estaba deteriorada y tenía un hijo al que no podía mantener. El amor imposible por Rosario fue el gran pretexto romántico. La poesía nos habla sobre un amor dolido y la desdicha. Cuando uno lee a Acuña, nos hace recordar que somos seres sensibles,
que hay personas a quienes podemos perder como un familiar o una persona muy querida, o amar sin ser correspondidos como el poeta a Rosario. ¿Qué te transmite el poema? Todo el poema expresa el estado anímico que permeaba al autor hasta llegar al suicidio, tan comentado por el supuesto desamor de Rosario, quien estaba enamorada de otro hombre. A Manuel Acuña lo perseguía la obsesión del suicidio y quizá murió alentado por esta mórbida idea o por el desvío de Rosario, que nunca le dio importancia a las ofertas amorosas del poeta. ¿Se dieron cuenta de cuál es la idea al hacer la reseña de un poema? ¡Exacto! Que podemos conocer la opinión que tienen los lectores sobre un poema en particular. Ahora que ya viste el video, es momento de poner en práctica tus conocimientos. Para ello, podrás realizar los ejercicios en tu manual de la siguiente manera. Subraya de color morado las referencias de la obra. De color rojo, la introducción. De color negro, la sinopsis. De color azul, los argumentos del autor. Y por último, de color verde, la conclusión. Ahora es momento de que redactes tu propia reseña. El esquema consiste en elegir la obra, realizar un bosquejo, organizar la información, escribir la reseña y realizar una revisión final. En el momento de construir tus conocimientos, primero emitiste una opinión, después identificaste los elementos. Es momento de escribir una reseña. Para ello, te invitamos a ver el siguiente fragmento del cortometraje El circo de las mariposas. ¿Qué te pareció el cortometraje? Quizás en estos momentos esté fluyendo la información de manera intermitente. Te estarás preguntando los aspectos positivos del circo de Méndez, los aspectos negativos del circo de Will, o quizá estés pensando en el título que le pondrás a tu reseña, que puede ser La persona cambia cuando cambia su mente, o la discapacidad es mental, o por último, no se vale decir no puedo. En fin, ¿qué hacer en este mar de información? Te tenemos la respuesta. Recuerda que para la redacción de tu reseña debes de tomar en cuenta el siguiente bosquejo. Este consiste en la elección de la obra, datos de referencia, sinopsis, juicio valorativo, título y autor. Te recomendamos, para que en la redacción de la reseña se identifique tu juicio de valor, puedes utilizar los siguientes conectores. Desde mi punto de vista, según lo leído, a mi modo de ver. También puedes hacer uso de la descripción o de la paráfrasis mecánica, donde sustituyes una palabra por un sinónimo. Antes de finalizar, recuerda que la función de la reseña crítica consiste en mostrar una obra desde el punto de vista del reseñador, valorar los aspectos positivos y negativos, persuadir a la audiencia a acercarse al texto o evento en cuestión y que realice sus apreciaciones. Recuerda que para la redacción de tu reseña crítica debes de tomar en cuenta la estructura de la información, es decir, introducción, desarrollo y conclusión. Esperamos que esta información sea de gran utilidad. Te sugerimos que la pongas en práctica. Hasta pronto y quédate en casa.